Voy a presentar a Manuel Broullón Lozano, aunque todos lo conocéis. Es profesor en la sección departamental de Literaturas Hispánicas y Bibliografía e investigadora responsable de este proyecto, donde se ha esforzado por encontrar un hueco tanto a los condianos como a los recién llegados, a Carmen Conde como yo, porque, como dice Carmen Conde, el hombre del éxito suele ser generoso y él siempre vela por los alumnos y por los investigadores que se inician en la carrera académica. Estamos muy agradecidas por eso. Bueno, Manuel parte de su formación en comunicación audiovisual, literatura y semiótica para investigar la relación entre la literatura y los medios de comunicación con perspectiva de género, y tan pronto emprende un análisis semiótico del selfie o de los conceptos históricos de belleza y virtud en un texto del siglo XVI, enmarcado en la querella de las mujeres italiana, como interpreta la recepción de Beethoven en la obra de Lorca o la relación entre la producción literaria de Francisco Ayala y el cine, el jardín de senderos que se bifurcan y los videojuegos. Ayer mencionamos un texto de Carmen Conde titulado ¿Se desentienden los poetas de la era espacial? Donde ella instaba a los poetas a incorporar a su poesía todos los elementos que ofrecen técnicas y ciencias en la circunstancia histórica de tan asfixiante celeridad evolutiva, muy asfixiante, en lugar, ¿no?, de que se refugiaran en otros siglos. Pues Manuel es un profesor preocupado por la era espacial, si es que esa era no pertenece ya al pasado siglo, y en ese sentido hay que destacar su labor al frente del proyecto de innovación docente Laboratorio Transmedia, cuyos resultados pueden consultarse en la web. Y bueno, como su trabajo creativo alterna entre el cine y la escritura literaria, pues puedo cerrar la presentación con un fragmento de prosa poética perteneciente a su libro La tonalidad precisa del rojo, publicado por Caótica Libros, aunque bueno, voy a introducir alguna modificación para adaptarlo a esta situación de final de un congreso. Dice: cuando pase el tiempo, y ya el periodo está por cumplirse, porque prometo que ya termina esta presentación, cuando te hayas marchado, será hermoso que estas paredes, que esta butaca, que el marco de esta ventana, es decir, pantalla, sigan ofreciendo cada tarde el espectáculo de una puesta de sol o de una presentación de PowerPoint, siempre diferente en cada nuevo ciclo y jornada, pues tanto más alta es su belleza cuanto más ajena se sepa a los ojos, a los sentidos y a toda forma de conciencia humana. La certeza de que esta materia siempre estará aquí, incluso mucho tiempo después de que tu cuerpo y tu conciencia hayan desaparecido, te consuela. Bueno, y disculpad porque hoy está aquí en su faceta de investigadora. Ya se acabó la conferencia. Se terminó. No, estoy abatida, ¿no?, por la presentación. No esperen más, ya de aquí todo bajada. Esto es así. Bueno, yo estoy aquí realmente por casualidad. Este ciclo lo iba a cerrar la profesora Pilar Palomo, fundadora de esta facultad, directora también de lo que hoy es la sección departamental de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, que fue entonces el Departamento de Filología Española 3, pero por circunstancias y sobre todo pues por edad, ¿no?, pues no puede acompañarnos, pero sí quería tener una palabra hacia ella, precisamente, ¿no?, en esta clausura, y sobre todo para acabar, ¿no?, de cerrar el círculo de esa vinculación afectiva que unió a Carmen Conde con esta facultad, con la Facultad de Ciencias de la Información. Volvemos otra vez a las anécdotas, que a mí también me gustan, y que Rosa Chacel veíamos también pues que incorporaba, ¿no?, literariamente a sus obras, porque estando pues sentados, ¿no?, con la profesora Pilar Vega en la sala de reuniones del departamento, un día estábamos allí conversando y entró Joaquín Aguirre y dijo: Manuel, ¿dónde estás ahora mismo? Ahí estuvo sentada Carmen Conde. Yo di un salto así, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo las palabras que sacaba Paula de la tonalidad precisa del rojo, pues creo que también nos acompañan, ¿no? De algún modo, cuando hayamos pasado, cuando ya nos hayamos marchado, ¿no?, es hermoso y es justo también que nuestras palabras, nuestros gestos y nuestros cuerpos pues hayan dejado algo de ellos, ¿no?, en los lugares que todavía habitamos y por los que seguimos pasando distintas generaciones de investigadores e investigadoras. A este respecto quería empezar dando las gracias una vez más al equipo del Congreso, al comité científico, al comité organizador, también a nuestras instituciones colaboradoras, por supuesto al Patronato Carmen Conde Antonio Oliver, que de manera tan ejemplar llevan Cari Fernández y Fran Garcerá.
También quería mencionar, ¿no?, a Radio Televisión Española y al Institut Valencià de Cultura, no por simplemente un agradecimiento, sino porque buena parte del material gráfico que va a aparecer en esta presentación lo han cedido estas instituciones, de manera que quiero tener, ¿no?, esa palabra para reconocer el trabajo en colaboración que hemos mantenido. También quería destacar los buenos augurios, muy prometedores, para los estudios condianos, porque las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores pues venís trabajando de manera muy interesante con nuevos objetos de estudio, periféricos, descentrados, pero al mismo tiempo llenos, ¿no?, de cosas interesantes y con metodologías muy innovadoras, ¿no? Yo ya me siento, ¿no?, en una generación siguiente, ¿no?, con respecto a vosotras y a vosotros, y no voy a tolerar que nadie más diga: lo siento, yo no soy condista, yo no me dedico a esto, yo... No, venís trabajando con mucho rigor y hay que reconoceros vuestro lugar ya en los estudios de literatura española del siglo XX. Entonces, pues, de algún modo quiero que estas palabras queden registradas, que queden ahí, ¿no? Y que también, pues, el cómo yo me voy sintiendo, pues, de algún modo superada por vuestras aportaciones, porque aprendo mucho y he aprendido muchísimo, tanto como también aprendo y sigo aprendiendo siempre de las generaciones, digamos que sería la mía, la generación de Fran Garcerá, o de Maru Álava, o de Ana Cachola, como de las generaciones que vienen por encima y a las que hemos leído, de las que hemos aprendido tanto, la generación de María Victoria, que sería la siguiente, y por último la generación de Javier Díez de Revenga, ¿no? Entonces creo que esta genealogía de investigación condiana ha quedado también, pues, documentada, ¿no?, en este congreso. Creo que de algún modo, si tenemos esta conciencia, parafraseando a Cari Fernández, ¿no?, de inmortalidad programada con las grabaciones, o de archivo de nosotras mismas, como dice Alejandro Delgado, pues de algún modo lo que estamos haciendo también se convierte en documental de la investigación condiana para el futuro. Sobre todo porque estos ponentes, ¿no?, senior, que nos habéis marcado el camino, ¿no?, creo que respondéis también a este tema condiano, ¿no?, de la progredio narrativa, la progresión narrativa, pero también del versus que nos encontramos en la poesía, ¿no? Es decir, estos poemarios de Carmen Conde, como nos decía Fran Garcerá, nos decía Ana Cachola en la mesa inmediatamente precedente, eran pues temas, formas, textos, también curiosidades creativas y científicas, porque Carmen Conde tenía también esta curiosidad investigadora y científica, como también es un versus, como en la poesía, ¿no? Aquello no solamente que es progresión, sino que va y que viene y que vuelve a reaparecer en distintos lugares. Todo cambia, Pantarrey, pero todo también vuelve transformado. Aquí quiero también tener una palabra, porque bueno, Paula pues decía que agradecía, ¿no?, este talante, este espíritu del proyecto Transliterae, pero que yo reconozco que no es mío. Aquí hay quienes han reconocido a sus maestros y a sus maestras, y yo tengo que tener una palabra con mi maestro, Manuel Ángel Vázquez Medel, de quien lo he aprendido todo, tanto a nivel investigador como a nivel humano. No hay persona más generosa que Manuel Ángel Vázquez Medel, y si a día de hoy yo decidí tener este proyecto Transliterae y gestionarlo de esta manera, con invitaciones abiertas a todo el mundo, porque todo el mundo tiene lugar en este proyecto y tiene su espacio, es justamente porque él me lo enseñó y él me lo inculcó. Y como siendo un catedrático de larguísimo recorrido, Manuel Ángel siempre me invitó a estar en todas las publicaciones, a participar en todos los espacios y a confiar también, ¿no?, en que pues efectivamente las nuevas generaciones, como las que ahora también estáis aquí, pues cada vez tengáis más vuestro espacio, participéis en los proyectos y ojalá que en el futuro tengáis vuestros propios proyectos con vuestra manera de trabajar, con vuestras metodologías y que sean también espacios de reunión y de alegría para el futuro. Y una de las cosas que me enseñó Manuel Ángel es la importancia por la etimología del prefijo trans, ¿no? Hay incluso un chiste, un rumor que circula por la facultad, ¿no?, que somos el Congreso Trans. Efectivamente lo somos el Congreso Trans, por todo la carga simbólica y semántica que tiene precisamente este prefijo. Atravesar, ir a través de, transitar, recorrer un espacio. También la belleza del prefijo trans aplicado a otras palabras. Transformación. Si no nos ha transformado estos días que hemos compartido juntos, todo es en vano. Transmisión. Transmisión del conocimiento entre las generaciones condistas. La de Javier, la de María Victoria, la de Fran, la de Ana, la de Maru, la mía. Y la siguiente generación,
la de Carlos, la de Ale, la de Bea, la de Irene y la de mucha más gente que bueno, no acabo de mencionar por no extenderme, ¿no? Sois a quienes os veo aquí en el patio de butaca. Hay una transmisión, hay también una transparencia, ¿no? Esa palabra tan importante en la poesía juanramoniana que tiene tanto que ver, ¿no?, con la poesía de Carmen Conde. La transparencia, Dios, la transparencia, que decía Juan Ramón Jiménez. Y quizá la palabra más alta, el término más alto que podemos acuñar con el prefijo trans, que es el de la trascendencia. Y si alguien trascendió del plano poético, del plano espiritual, del plano íntimo, al plano social y por supuesto al plano de la inmortalidad programada, esa fue efectivamente Carmen Conde. Entonces yo quería empezar con este preámbulo para ya entrar realmente en materia. Quiero que entremos también en el visionado de imágenes. Hemos hablado mucho de la importancia de la imagen, ¿no?, en este congreso. Y yo quería empezar justamente con esta imagen de Carmen Conde trabajando. Dice ella: soy mujer y escribiré. Lo dice efectivamente en sus memorias publicadas en 1986, ¿no? Y aquí vemos a Carmen Conde trabajando en los estudios de Radio Nacional de España, con ese pinganillo, ¿no?, para escuchar bien las indicaciones que le traían en el control. Aquí tenemos, ¿no?, toda una construcción de la autoría, de una autoría que, como vemos, es una autoría situada, una autoría emplazada dentro de ese espacio de los medios de comunicación. Si ella ejerce la autoría, es efectivamente a través de la poesía impresa, a través de las novelas, a través de las obras de teatro y, por supuesto, a través de su trabajo continuado, sostenido en los medios de comunicación. Entendemos además esta actividad profesional de Carmen Conde en Radio Nacional como una idea de literatura expandida, una literatura que se expande, que llega hacia otros lugares, hacia los lugares mediáticos. Y además también, pues, yo quería también empezar teniendo un momento de pausa en cuáles eran justamente los lugares o los elementos que recorren nuestro objeto de estudio, que de algún modo, esta discusión la hemos tenido en los seminarios, ¿no?, también han ido, digamos, perfilando, han ido abriendo, ¿no?, líneas de investigación y confío que también muchas ideas, ¿no?, a las distintas investigaciones que se han compartido en este congreso. En primer lugar, entender la obra condiana de una manera interseccional, de una manera interdisciplinar. Y el primer conjunto, la primera sección, es justamente la idea de la escritura. Nos debemos a los textos, nos debemos, por supuesto, al análisis textual, a los contenidos y a las formas de esa poesía que fluye, que transita, que atraviesa a través de toda clase de textos, de documentos. Lírica, narrativa, en el sentido de la novela, en el sentido también del relato corto, el relato breve. El teatro, el ensayo, las memorias, los diarios, las cartas, la literatura para las infancias y el público adolescente, el ballet, el teatro musical, la música autónoma, el cine, la radio, la televisión, el periodismo, la publicidad, los informes técnicos, los discursos para ocasiones, conferencias, educación, pedagogía y otros textos inclasificables, entre ellos ese libro que esperamos trabajar y publicar próximamente, Onírica, al que verdaderamente, Fran, no sabemos, ¿no?, cómo acometerlo, pero justamente desde esa promesa, ¿no?, desde esa idea del atravesar y del transitar. Entonces, pues, estas escrituras son unas escrituras que efectivamente van expandiéndose, van abriéndose, la importancia, ¿no?, de esas literaturas expandidas hacia muchos lugares. En primer lugar, en el marco teórico, trabajamos con la idea de la transmediación, las transmediaciones, justamente en plural, no solamente en singular, porque el concepto de transmediaciones, a través de los medios de comunicación, a través de distintas formas de escritura, esa poesía que va fluyendo, ¿no?, de un lugar a otro, que va recorriendo, que tiene ese versus, que vuelve, ¿no?, con el tiempo, con los años, con las versiones también, ¿no?, supera el concepto de adaptación clásico, de adaptación cinematográfica o adaptación literaria, y supera también esa idea de intertextualidad, ¿no?, y creo que la conferencia de Fran no ha dejado lugar a ello. Oleaje realmente no puede ser un proceso intertextual porque Oleaje no existe como libro. Entonces no hay una relación texto-texto a través de dos documentos fijados, ¿no? Entonces aquí entramos a un proceso por el cual, como dicen Domingo Sánchez Mesa y Jan Baetens, un proceso por el cual un contenido tiende a reaparecer en distintos medios de comunicación, en distintos lugares formales o informales, fijados o no fijados.
Eso no tiene nada que ver con la idea de las narrativas transmedia de Henry Jenkins, ¿no? Un poco la polémica que hay entre Jenkins, David Burwell, que por cierto ha fallecido recientemente, tenemos también una palabra de obituario para él, y Christy Dena, porque ellos sitúan el proceso de transmediación como un proceso histórico que quizás tiene una gran relevancia en el siglo XIX con la serialidad, la prensa periódica, la novela por entregas, y que en el siglo XX se convierte en una constante en ese lenguaje de las vanguardias. Cuando ya en el cine, la radio, la televisión, ¿no? Toda esa fragmentación de la que nos hablaba Cora Requena también en su ponencia. Por tanto, entendemos la transmediación como una diseminación, ¿no? Esa metáfora condiana, cuando ella habla de esa poesía que caía en mí como un vino caliente en blanca botella delicada, ¿no? Esa idea del derramarse, esa idea de la inercia, de la gravedad, del peso, ¿no? Que va recorriendo distintos lugares, la encontramos aquí. Hablamos también de intermedialidad, siguiendo con Sánchez Meza y con Baetens. Aquí hablamos de una convergencia, claro, mientras que la transmediación es una diseminación, aquí hablamos de una convergencia. Hablamos de la intermedialidad como la condición de posibilidad de todo medio de comunicación, porque todo medio tiende a incluir en su interior tanto los contenidos, las historias que se cuentan, como los lenguajes de otros medios de comunicación. Y quizás ahí entramos ya, ¿no?, en esa idea de que el cine de algún modo va recogiendo lo que plantea el teatro, lo que plantea la obra de arte total, en la música que contiene el texto lingüístico, que contiene el cuerpo, que contiene la danza, que contiene el movimiento, que contiene también, por supuesto, la poesía. Y esta es, por tanto, una dominante histórica en donde lo moderno finisecular, del 19 al 20, pues aparece perfectamente reconocible en esa idea del modernismo como lo entienden los hispanistas, sobre todo anglosajones, ¿no? Y aquí quiero también tener una palabra con nuestra compañera Nuria Capdevila, que estuvo aquí en esta facultad en uno de los seminarios previos, ¿no? Justamente entender lo moderno como lo opuesto a lo antiguo, esa querelle, esa querella de lo antiguo y lo moderno, en donde ahí pues aparece efectivamente la mujer moderna y donde también aparece ese estilo poético, literario, estético, muy abierto del modernismo. Por tanto, aquí tenemos esa tendencia, como digo, a la convergencia. Aquí tenemos que volver en gran medida a los básicos de la teoría de la literatura, porque en primer lugar entendemos que la literatura con Lotman es un lenguaje, y un tipo de lenguaje específico que no tiene nada que ver con el lenguaje coloquial, porque incorpora ese lenguaje literario, ese lenguaje poético, un funcionamiento simbólico añadido al lenguaje coloquial, procedente de la gran cultura como un texto híbrido, expandido, diremos transliterario, enorme, en donde convergen los lenguajes y convergen los contenidos. La literatura, por tanto, en primer lugar, es un lenguaje que recorre distintas manifestaciones, ¿no? Hablamos del lenguaje literario como algo que es común, en principio, a los géneros genéticos, poesía, teatro y narrativa, pero que cuando empezamos a entrar, ¿no?, en este nuevo contexto del siglo XX y XXI, vemos que también va llegando a otros lugares con los que tiene mucho en común. Y en segundo lugar, también hablamos de la razón de ser de la literatura, con Roman Jakobson, que nos recuerda que la literatura es comunicación, que la literatura sirve para la comunicación, que incluso cuando decimos, muchas veces lo dicen nuestros estudiantes de escritura creativa, ¿verdad, Paula? Este debate lo hemos tenido muchas veces en clase, en el máster, ¿no? Bueno, pero es que yo escribo para mí. Bueno, vale, pero ahí hay una comunicación intrapersonal. Yo me comunico conmigo mismo, conmigo misma, yo me autogestiono incluso, aunque este gesto escritural no lo vaya a ver nadie, ¿no? Y ahí Carmen Conde no era muy certera cuando ponía esa anotación al cabo del tiempo en su carpeta de esos horrorosos principios literarios que conservó mi madre. Allí también hay una actitud autocrítica, ¿no?, donde ella se está comunicando consigo misma y también viendo cuál es su progreso, su progredio como escritora. ¿Por qué? Porque la literatura es una comunicación siempre mediada entre alguien que escribe y alguien que llegará a leerlo algún día, en algún momento, con el que probablemente no vayamos a tener contacto. Incluso yo misma, cuando me leo al cabo de los años y digo, ¡qué horror! ¿Quién escribió esto?, ¿no? Ya no soy la persona que fui. Ahí tenemos esa idea de la progredio, del panterrey, por tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo, si hay comunicación mediada, diferida, eso llega también a una comunicación colectiva, que Carmen Conde escribía quizá para ella misma esos textos de juventud que no quería que leyera nadie o que se publicaron en distintos medios y que ella se olvidó pero que su madre llegó a recoger. Ese sentimiento de inmortalidad programada o de archivo de sí misma hace que efectivamente esos textos a día de hoy puedan llegar al colectivo, puedan llegar a la sociedad, a esa idea de Ferdinand de Saussure en donde él habla del signo,
pero siempre en el seno de la vida social, ¿no? Y gracias, ¿no?, pues a esta trascendencia en el tiempo, como decía, la importancia del prefijo trans, pues podemos llegar a ella. La primera intersección, por tanto, va a ser con los medios de comunicación. La literatura, la escritura, como comunicación, se vale de los medios para conectar efectivamente con sus públicos. Un paradigma, como dice Donna Haraway, que es un paradigma cyborg, por la fascinación por las máquinas, ¿no? El cyborg como un tótem cultural, lo tenemos en el título de Júbilos, que salió ayer en la ponencia de Amanda, esos poemas de niños, rosas, animales, máquinas y vientos, efectivamente. Abordar también la especificidad de cada medio de comunicación, como nos invita Lev Manovich, pero para mí también es muy importante que tomemos conciencia de la historia y la sociología de los medios de comunicación con espacios sociales, recorridos por las relaciones de poder, ¿no? Hay esos lugares, las revistas, como lugares de negociación colectiva, de conversación colectiva, ¿no?, como nos han hablado Irene y Carlos en sus ponencias, pero también un lugar de trabajo, y un trabajo, claro, remunerado, ¿no? Y aquí quisiera también decir algo de manera muy clara, muy certera, y es que efectivamente Carmen Conde podría perseguir unos fines nobles o trascendentes, efectivamente, pues como la inmortalidad, como la belleza, como los queramos llamar, pero donde también ella buscaba profesionalizar su trabajo, ¿no? Una conversación que hemos tenido Fran García y yo en muchas ocasiones, ¿no?, en que efectivamente Carmen Conde quería cobrar por este trabajo, ¿no? Y que por tanto, eso nos lleva pues a una hipótesis realmente no dentro de esa sociología de los medios de comunicación en el sentido de Anthony Giddens. Claro, pero cualquiera no es quien está escribiendo. Aquí está escribiendo una mujer que a principios del siglo XX, ¿no?, pues es un tipo de trabajadora situada, condicionada, determinada por los contextos, ¿no? Aquí tenemos que entrar, claro, en los feminismos en plural, en los estudios de género, donde nos preguntamos cómo performar, cómo deconstruir, cómo reconstruir de nuevo la palabra mujer, como decía Lucía Sánchez Aornil en ese romancero de Mujeres Libres, en el himno de Mujeres Libres, del que nos habló la profesora Virginia Bonato, o incluso, pues en esa idea, ¿no?, tan sugerente de Simone de Beauvoir, ¿no?, en El segundo sexo, cuando habla del devenir mujer. Mujer no se nace, mujer se llega a ser, ¿no? Claro, ahí tiene pleno sentido ese lema condiano, ¿no?, con el que hemos titulado la antología de escritura creativa, pues soy mujer y escribiré, ¿no? Cuando le dice su madre, las mujeres no hacen eso, las mujeres no escriben, y ella contesta, ¿no?, pues no, yo voy a ser una escritora, yo soy mujer y escribiré. ¿Cómo se llega a ser esa mujer moderna, ¿no?, en esa idea precursora de Carmen de Burgos, precisamente del año 1927, ¿no? Hablamos de la generación del 27 y a veces se debate, ¿no?, se polemiza sobre si deberíamos hablar de la generación del 26 por el Liceo Un Club Femenino, que le decía, pues yo estoy harto de hablar del Liceo Un Club, claro, ¿no?, pero es que en 1927, mientras los hombres estaban en Sevilla, ¿no?, por cierto, no solamente hombres, María Teresa León estaba ahí también en el homenaje a Sevilla, ¿no?, pues en ese momento Carmen de Burgos está rubricando en la editorial Sempere, en Valencia, este libro precursor, La mujer moderna y sus derechos. Y justamente esta mujer moderna es una mujer que trabaja, una mujer que viaja sola, que lleva su máquina de escribir consigo, como recuerda Nuria Capdevila en El regreso de las modernas, ¿no?, esa anécdota de Consuelo Verges cuando viaja a Buenos Aires y lleva su maletita con su pequeño equipaje y, por supuesto, la máquina de escribir, Miss Remington. Y en este lugar, claro, están los medios de comunicación como un lugar privilegiado donde ellas pueden profesionalizar el oficio de escribir. Y de ahí es de donde encontramos documentalmente la importancia de volver siempre los archivos, ¿no?, la preocupación constante de Carmen Conde en sus agendas por la contabilidad, ¿no? Sobre todo un contexto precario y de clase trabajadora que vive especialmente Carmen Conde, que dice, yo hube de trabajar para poder escribir, ¿no?, y que quizá la diferencia de otras escritoras coetáneas, como Ernestina de Champurcín, como sabemos, hija del barón de Champurcin, ¿no?, o como Pilar de Valderrama, que también formaba parte de una clase social, ¿verdad?, pues mucho más acomodada y que no tenía que preocuparse, ¿no?, de encontrar ese sustento con el que, como decía Carmen Conde en sus memorias, encontrar un premio literario como ese que recibió con Los acordes de la Pavana, donde tener, oh milagro, ese milagro de bujías en su pequeña habitación alquilada donde ella se independizó. Aquí entramos, ¿no?, en esa habitación propia de Virginia Woolf. No olvidemos que Carmen Conde, ¿no?, pues gana su primer premio en 1924. Así que ese milagro de las bujías que iluminan su casa es 5 años anterior a que Virginia Woolf publique ese ensayo precursor de la habitación propia. Y el cuarto elemento será, por tanto, la esfera pública, ¿no? Es decir, todos los signos sabemos que acontecen en el seno de la vida social, ¿no?, como decía Ferdinand de Saussure. Pero, ¿qué es la vida social? ¿Dónde se ubica esa vida social?
en la esfera pública, tal como la define Jürgen Habermas. Habermas, el teórico alemán, habla de ese lugar de discusión pública que conecta a la sociedad, a los sujetos que participan en la sociedad vía medios de comunicación, ¿no? Claro, Jürgen Habermas formula esta idea en los años 80, posteriormente Nancy Fraser, ¿no?, en distintos ensayos publicados en los 90 y en los 2000, quizá el último, ¿no?, ese feminismo para el 99%. Dice, claro, Jürgen Habermas habla de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes tienen condición de sujeto, de subjetividad, que pueda participar en esa conversación pública y bajo qué condiciones de acceso y participación lo van a hacer? Y dice Nancy Fraser, no es igual el acceso, no es igual la participación de todos los sujetos en la esfera pública. Hay unos sujetos subalternos que tienen que hacer un trabajo extra, ¿verdad?, para poder llegar ahí. Y ahí, pues, en el texto que cita Paula en la presentación del éxito de Carmen Conde, ahí es justamente donde ella reflexiona de manera muy intensiva en torno a esto. Tenemos, por tanto, un objeto de estudio muy interdisciplinar que nos plantea una serie de preguntas. En primer lugar, ¿dónde acotarlo? ¿Qué textos incluir en nuestra investigación? Y creo que este congreso aquí ha sido muy interesante y precursor, ¿no?, en que la acotación ha sido lo más amplia posible. Hemos tenido textos elegidos, ¿no?, de la mayor diversidad genérica, temporal, espacial, etcétera, etcétera. Nos interesan, ¿no?, estos textos exocanónicos, ¿no?, los textos de lo que con Deleuze y Guattari podíamos llamar las escrituras menores, ¿no?, esas escrituras que quedan al margen, que hablan también lenguajes crípticos, ¿no?, que hablan lenguajes que requieren un proceso, ¿no?, de interpretación mucho más minucioso. También esos textos elaborados en lo que Gloria Anzaldúa sitúa en las borderlands, ¿no?, que las borderlands no solamente son, pues, las fronteras geográficas, sino las fronteras lingüísticas, ¿no? Gloria Anzaldúa habla, ¿no?, pues, de esa frontera entre México y Estados Unidos, donde está un Spanglish, ¿no? Pues vemos que efectivamente los textos que hemos tratado trabajan con una hibridación muy grande de lenguajes, ya no lenguas naturales, sino lenguajes artísticos, lenguajes, sistemas de modificación secundarios, como los llamaría Yuri Lotman, ¿no? Esos territorios liminares nos interesan. Nos interesa también esta idea de la hipótesis marxista, la fuerza de trabajo, que sostiene la producción literaria, ¿no? No olvidemos de esto, ¿no? Cuando teníamos ayer el debate, ¿no?, en torno al por qué Carmen Conde, ¿no?, trabajaba, ¿no?, en los años 40 sobre las vidas de santos, claro que hay unos fines estéticos, no decimos que no, ni muchísimo menos, pero eso responde a un deseo de Carmen Conde de volver a trabajar, ¿no?, de volver a trabajar dentro de la esfera pública, y lo hace, pues, en la editorial Alhambra, publicando estas obras, ¿no?, y lo hace también en Radio Nacional de España, ¿no? De manera que, de algún modo, el interés de Carmen Conde por esos temas y por esas formas viene dado, por supuesto, por una cierta inclinación, pero en grandísima medida porque era el lugar en el que levantar su voz, haciendo referencia a Fran Garceray, al título de su magnífica antología de textos radiofónicos, ¿no?, donde levantar su voz y hacer que resuene en la esfera pública y, por supuesto, vivir de ello, ¿no?, seguir instalando las comodidades de la vida moderna, ¿no?, dentro de su hogar, dentro de, primero, pues de ese cuarto de libros en la calle Belintonia, y después en su domicilio en la calle Goya, en la calle Ferraz, etcétera, etcétera. Esto nos lleva, por tanto, a realmente una tarea monumental, ¿no?, de las literaturas expandidas. No voy a entrar en la descripción del corpus, en la numeración, porque ya está publicado en el texto que tengo ahí a mis espaldas, donde hemos realmente llegado, ¿no?, a una cantidad inmensa, ¿no?, 1.685 obras, 4 de cine, más de 1.600 de radio, más de 40, casi 50 de televisión, y también 6 informes sobre guiones, ¿no? O sea, no me olvido, ¿no?, también de esta obra de no ficción de Carmen Conde, donde ella va a trabajar, va a criticar sus textos propios y los textos de otros, ¿no? Por supuesto, esto añadido a un corpus en expansión, ¿no?, a miles de publicaciones en prensa, de la que se ha ocupado Miguel Ángel, y a esa gran cantidad de documentos efímeros, curiosos, ¿no?, que nos pueden ayudar a comprender los contextos, las cartas, los contratos laborales, las agendas, los documentos económicos, etcétera, 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 ¿no? Un poco a nivel general, en la descripción de este corpus, ¿no?, en este corpus en expansión, el avistamiento general, a lo que llegamos es a una gran variedad de textos en donde tenemos
textos de la propia autora, nominalmente atribuidos a Carmen Conde y a sus seudónimos, a sus heterónimos, Asunción Parreño, Magdalena Noguera, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya va a ir adoptando con el tiempo. Ahí también es curioso, ¿no? Como aunque hable, por ejemplo, en la revista literaria para los niños en Radio Nacional de España, hable Asunción Parreño, pues Asunción Parreño va a hablar de que, niños, os voy a leer un poema de una gran escritora que se llama Carmen Conde, y ella me estará muy agradecida porque yo traiga aquí a las ondas, ¿no? sus textos, ¿no? Ahí juega mucho con esta duplicación de personalidades. Claro, hablamos también ahí de las adaptaciones o radiofonizaciones, cuando ella toma sus textos propios o textos ajenos, ¿no? Que vienen de la tradición literaria y los va a llevar, pero al lenguaje de los medios de comunicación, como nos dice Lev Manovich, ¿no? También vamos a encontrarnos esas reescrituras de la autora del imaginario colectivo, en donde no solamente hay, digamos, un trasvase, un vertido, sino en donde hay, digamos, estamos en un campo intermedio entre esa radiofonización o esa adaptación, ¿no? De textos ajenos, sino que ahí va a haber realmente un trabajo realmente autoral, ¿no? Un trabajo en donde ella va a añadir incluso contenidos, como veremos más adelante, que no estaban en los textos originales, ¿no? Esa idea de la bola de nieve, ¿no? Que tenemos en la transmediación, una bola de nieve que cada vez se hace más grande, vamos a ver qué ocurre. Y además Carmen Conde es una pionera, es una moderna en fenómenos contemporáneos, ¿no? Como por ejemplo el fanfiction. Ella hace sus fanfictions del romancero. O nos vamos a encontrar que ella hace un crossover, ¿no? Y que de pronto pone a hablar, pues, a Don Quijote, ¿no? Con un personaje del romancero. O a los personajes de sus propias obras, Chismecita, Zoquetín, etcétera, etcétera, con los personajes de la tradición literaria. Tenemos otros textos que para mí tienen mucha importancia porque son textos, digamos, que entrarían dentro de la escritura de no ficción, ¿no? Donde podemos leer entre líneas. María Victoria, en sus publicaciones y también en su conferencia aquí ayer, nos hablaba de la ingente tarea que tenemos, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo muy minucioso para ver cómo Carmen Conde escribía entre líneas y nos permite leer entre líneas. Hay digamos, todo un trabajo por hacer de Carmen Conde como lectora de sí misma, que ya lo está haciendo Fran, que ya lo está haciendo María Victoria, pero en donde necesitamos más manos, necesitamos más mentes, más ojos, ¿no? Para seguir entrando, ¿no? En esas entrelíneas, en esas entretelas, ¿no? Que de algún modo nos permitan hablar de Carmen Conde como lectora de sí misma y lectora de la tradición, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las vidas ejemplares, las infancias ajenas, ¿no? O, por ejemplo, el repertorio de escritoras universales, ¿no? Hay con el compromiso precisamente hacia la escritura de mujeres. Aquí yo sí me he salido un poco de los años 40, yo voy a hacer la voz discordante. Yo me salgo del año 47 y estoy hablando también, como vemos aquí, esas escritoras universales ya del año 65. Tenemos también antologías de textos, que no son adaptaciones, conferencias y reflexiones donde Carmen Conde piensa, divaga en torno a ciertos temas que tienen mucho que ver con el lugar de la mujer y también la crítica literaria y cultural radiofonizada. Bien, ante esta gran cantidad de géneros, de escrituras, de maneras de abordar la creación, yo quiero irme muy brevemente, como es necesario, porque además ya estamos cansadas y nos queremos ir a comer y a disfrutar del fin de semana, claro que sí. Quiero trabajar sobre 4 hipótesis que voy a lanzar y que quiero que sean también, formarán parte, ¿no? de mis propios resultados de investigación del proyecto, ¿no? Les daré forma, pero quiero que también sean invitaciones abiertas para que continuemos pensando en común, porque acaba de llegar el profesor Díaz Ayuga también aquí a la sala y me gusta mucho el lema que eligieron para el CIGIL, para el coloquio de jóvenes investigadores en literatura hispanoamericana: pensar a solas duele. Pues para que pensar a solas no duela, ¿no? Pues nos ponemos en común. Y yo de algún modo quiero también tener esta invitación abierta. 4 hipótesis que además las quiero situar epistemológicamente, por supuesto, es decir, no quiero decir que esto esté directamente en los textos de Carmen Conde de manera propositiva, sino que a mí me han ayudado, ¿no? Esos textos a pensar desde qué lugares quiero yo pensar. Y me sitúo en una ecocrítica feminista. La relación entre cuerpo y entorno. Un marco epistemológico que representa figurativamente sus hipótesis en 4 ejes. La hipótesis de la gata, la hipótesis de la romera, la hipótesis de la enamorada y la hipótesis de la corza. Veamos a partir de aquí. En primer lugar, la hipótesis de la gata. Me pregunto de qué manera las circunstancias en las que vivió Carmen Conde imprimieron carácter a los temas y a las formas de sus textos. O dicho de otro modo, ¿cómo es el hacerse y el darse de los textos desde ese lugar de enunciación particular condiano que hemos ubicado en la intersección de los 4 conjuntos? A saber, escrituras, medios de comunicación, mujer y esfera pública. Y aquí llega la gata. Conocido es el amor de Carmen Conde por los animales en general, no solamente por los gatos, por los animales en general y por los gatos en particular, pasión compartida. ¿Qué
quiero decir, ya me estará Fran guiñando el ojo, que el gato que está aquí en la foto con Carmen Conde no es otro que Osiris, no es Centenito, no lo confundamos, ¿no? Aquí nos encontramos, ¿no?, que hay un elemento vital, esa pasión por los animales, que se convierte en elemento literario, en elemento transliterario, literario expandido, ¿no? Y que llega hacia los libros y que llega también hacia la radio, ¿no? Tenemos aquí toda una idea de la literatura expandida. Claro, tenemos a esta doña Centenito Gata Salvaje, libro de su vida, publicada en 1943, todos los manuscritos anteriores, ¿no?, por Florentina del Mar, heterónimo, que nos encontramos ahí, que en el año 52 pasará también a Kikiriki, la revista para los niños realizada por Asunción Parreño, ¿no?, de la vida y aventuras de la gata Centenito, ¿no? En el año 54, traducción al italiano, también Fran Garcera ha hablado, ¿no?, de esa proyección europea de Carmen Conde, ¿no? Decía Fran Garcera, no nos olvidemos, ¿no?, que mientras Carmen Conde en España estaba haciendo estas vidas de los santos, en Europa y en Latinoamérica había toda una proyección con una imagen de autora que era muy distinta. Y no nos olvidemos que ese carácter proteico, ¿no?, de las 1000 caras de Carmen Conde estaba por ahí. En el año 79 tenemos ahí, bueno, otra versión distinta, y en el año 87, ¿no?, también tendríamos que hacer un estudio aquí mucho más pormenorizado de las ilustraciones, ¿no?, tanto las de Carlos Torres como las de Marisol Menéndez de todos estos años. Pero claro, cuando entramos en los textos propiamente, ¿qué nos encontramos aquí? Que, por ejemplo, traía aquí un fragmento del texto del 43, ¿no?, del capítulo con excelencia topo contra el renacuajo. Es un momento en el que además Carmen Conde es muy hermoso porque nos ubica dentro de la altura de mirada de los animales, de los gatos que ven, ¿no?, pues como en Snoopy, que si nos acordamos, ¿no?, veían siempre los pies de los adultos, ¿no? Pues Carmen Conde ya está haciendo esa forma de mirada muy desde abajo, ¿no? Y en este momento pues hay todo un pasaje, ¿no?, en el que pues Centenito se encuentra con Mercurio, el perro de unos amigos, que llegan de pronto ahí, y entonces pues la gata pues se pone enloquecida y ambos rodaron chillando y mordiéndose desesperados. Los dos pies, la mirada Charlie Brown, ¿no?, y Snoopy, color avellana, se detuvieron en seco, mientras que los otros azules se escapaban. Se oyeron las voces agudas y firmes mezcladas. ¡Un gato salvaje! ¡Salva al perro, Miguel!, ¿no? Bueno, pues cuando nos vamos a la adaptación radiofónica, a la mejor que adaptación, a la transmediación, ¿no?, de Carmen Conde, nos encontramos que hay un fondo que es idéntico. Es decir, el parlamento, ¿no?, de los personajes y del narrador es exactamente igual, ¿no? Centenito llegó, ¿no?, el gato salvaje, salva al perro Miguel, los perros y los gatos se aborrecen, pero Carmen Conde empieza a envolver todo esto en un marco discursivo, ¿no?, que en este caso es el del diálogo. El del diálogo literario que se convierte en diálogo radiofónico. Precisamente con Chismecito y Zoquetín. Tenemos aquí la serialidad, ¿no? Personajes propios de su propio mundo, de pronto pum, entra en crossover, ¿no?, con el mundo de Centenito. Y además luego aquí también digamos la vocación pedagógica de Carmen Conde. Porque Chismecita dice, es el Mercurio, el perro Mercurio, que era el personaje que veíamos en el cuento, ¿no? Pero es el Mercurio. Dice, y yo lo conozco de mi libro de estampas de arte. Sabido es el interés de Carmen Conde por la pintura, por el arte, y como siempre introduce la iconografía, en este caso, como un elemento educativo, aprovechando que hace el crossover entre el mundo de la gata, el mundo de sus personajes y todo ese carácter pedagógico que ella quiere hacer, ¿no? Bueno, pues aquí, como digo, tenemos toda esa reelaboración muy interesante dentro del diálogo literario, ¿no? El diálogo literario, diálogo radiofónico, se convierte en la manera en la que el locutor va conversando con Chismecito y Zoquetín, van conversando entre ellos, ¿no?, en torno a, bueno, pues la historia que se va a ir narrando, ¿no? Bueno, aquí traía una imagen, ¿no?, también de ese diálogo que nos aparecía justamente desde el principio, donde interviene la locutora, que introduce a Chismecito y Zoquetín, y después como la locutora va a ir instruyendo a estos niños para darles pues todos estos contenidos, dolce utile, prodesse delectare, ¿no? Se les cuenta una historia, pero también se les dan esos contenidos formativos. En segundo lugar, la hipótesis de la romera. En este caso traigo un fragmento de El Conde Sol, del romancero popular. El romancero popular, claro, fue interés de la autora, ¿no?, en esa deuda de reconocimiento que la sitúa en el campo cultural, en la esfera pública, ¿no?,
en torno al legado de María Goyri y de Ramón Menéndez Pidal, que ella reivindicó con frecuencia en sus conferencias radiofónicas, en Radio Murcia en los años 30 durante la Guerra Civil, luego en Radio Nacional de España a pesar del exilio, y que bueno, pues ella trae un poco a ese universo radiofónico. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que ella todo este, digamos, marco de investigación, este marco científico, lo va a introducir también dentro de los reciclajes, de las adaptaciones, transmediaciones que va a hacer en sus radiofonías. En este caso, el folclorista es Ángel González Palencia, aparece subrayado, no lo he subrayado yo. Está así en el guión original que está conservado en el patronato, y pues ella dice de dónde viene justamente pues todo este acervo, quién lo ha recuperado y cómo llega al día de hoy. De algún modo, esa genealogía que también Carmen Conde va a establecer de deuda con sus antecedentes literarios. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que en el caso del Condesol nos encontramos que Carmen Conde hace un tipo de transmediación mucho más sofisticada. En la manera en la que lo lleva a cabo, y también en el tratamiento que hace del contenido. Si antes hacía, digamos, ese modelo del diálogo literario llevado a la radio, en este caso va a utilizar un modelo narrativo mucho más sofisticado que el del diálogo, y es utilizando la personificación del romancero como personaje. La narradora va a hacer todo el prólogo, le va a dar paso a esta voz del abuelo romancero, ¿no? Va a haber todo un fenómeno de personificación de ese abuelo sentado con el niño y con la niña, ¿no? Ahí digamos, en un entorno, y que les va a ir contando. Esa idea de la transmisión cultural entre generaciones va a aparecer, como digo, representada. Claro, esto hace que tengamos aquí un modelo diegético. Tenemos un modelo intradiegético, el abuelo narrador intradiegético, que va a dar lugar a esa peripecia del Condesol, que va a estar en otro lugar, en el lugar del libro, en el lugar de la imaginación, que va a ir contando. Claro, esto nos estamos viendo que es un modelo narrativo muy sofisticado y muy cinematográfico, ¿no? Que nos encontramos también en el cine de esta época, cuando empezamos a trabajar con el lenguaje audiovisual. Y esto hace sobre todo que aquí vaya a haber pues todo un desarrollo que va a tener que ver con la transmediación en el sentido de profundidad. Claro, aquí ¿quién está escribiendo? Carmen Conde está tomando el texto de la tradición, es decir, el poema que nos viene de la tradición, con la romera que pierde a su conde y que se va a buscarlo a la guerra, y cuando llega se encuentra que se está casando con otra, y le dice, esto no puede ser, vuélvete conmigo, ¿no? Y entonces pues Carmen Conde no solamente hace eso, sino que va a introducir todo un discurso alrededor. Y en ese buscar entre líneas, ¿no?, es donde empezamos a encontrar cosas muy interesantes sobre cómo los personajes van a hacer una apropiación, ¿no?, desde el siglo XX, de aquellos contenidos que venían de la tradición en esa negociación que va a haber entre el abuelo romancero y los niños que hacen preguntas impertinentes, como es lógico, muy a menudo. Entonces, esta hipótesis de la romera nos lleva a trabajar, ¿no?, con un lenguaje de las vanguardias mucho más sofisticado, incluso porque hay varias versiones, ¿no? Hay varios textos fijados que circularon en distintos momentos del Condesol. A veces aparece como el Condesol, otras veces aparece como el Condeflores, y eso nos lleva también a los libros impresos, ¿no? El Condeflores, escuchado por Chismecita y Zoquetín, que es lo que hemos leído, ¿no?, de Radio Nacional de España, pero que después pasa a La Estrella por la Cometa. Precisamente es una de las piezas que va a acompañar al Lago y la Corza, ¿no?, en ese libro que tiene 4 textos, 3 de Carmen Conde y 1 de Antonio Oliver Belmás. Y luego además también la correspondencia, la sincronicidad con que si aparecían las partituras de Matilde Salvador acompañando al Lago y la Corza, como vimos en los días anteriores, ¿no?, también van a aparecer partituras de Rafael Rodríguez Albert. La canción de Leonor, la canción de Don Álvaro y la cantiga, que luego además, al igual que sucede con El Lago y la Corza, van a tener su versión televisiva. En televisión española en el año 1968. Y aquí es donde entramos con el papel importante que tienen las agendas, ¿no? Porque el día 8 de marzo del 68 es cuando Carmen Conde escribe en su agenda: gran llamada, Carlos Martínez Barbeito, directivo de Televisión Española, me llama para hablarme de Televisión Española en abril, el Condesol. Le ha dicho Rincón que yo soy una gran guionista. Es decir, esto además vemos que coincide en el tiempo con la colaboración con Angelina Gatell, que ha trabajado María Eugenia Álava, ¿no? El 2 de mayo del 68 tienen una reunión en Prado del Rey
para trabajar sobre el Conde Sol, con Manuel Aguado, que es realizador, y Gelices, que era el jefe de departamento de contenidos juveniles. El 24 de julio del 68, Carmen Conde recibe una llamada para refundir el texto del Conde Sol. Vemos aquí que la idea, ¿no?, de la transmediación o de la adaptación o la reescritura, como digo, no es una idea propia de Carmen Conde, ¿no?, que le venga la iluminación de cualquier parte, sino que es algo que viene requerido por el medio de comunicación. Es Gelices quien le dice: Carmen, tienes que hacer una adaptación a guión audiovisual de esto, y Carmen Conde lo hace. Como digo, esto no es solamente el responder a la belleza o a la predicación, ¿no?, de ciertos contenidos pedagógicos o moralizantes, sino que esto viene dado por el medio de comunicación, y Carmen Conde, que quiere cobrar, evidentemente, quiere vivir de su trabajo, pues responde a ello y busca las estrategias para hacerlo de la mejor manera posible. El momento llegará. El 25 de agosto de 1968, Carmen Conde apunta en sus agendas: emisión en Televisión Española. Ya lo dice el día 23 y apunta la hora, a las 6:15 de la tarde. También introduce elementos de autocrítica audiovisual. Formidable el Conde Sol, muy bien dirigido. Ya sabemos que fue Manuel Aguado, el realizador, quien lo hizo. Y muy buena música. También está haciendo crítica musical con las obras de Rafael Rodríguez Albert, que efectivamente sonaron en aquella emisión. Sabemos además también por las agendas que el 1 de abril de 1970 se volvió a emitir en Televisión Española, por lo menos esta vez. Quizá es posible que hubiera más ocasiones, quiere decir que estos contenidos tenían una larga vida después en ese continuum, ¿verdad?, que tiene la televisión frente al cine, que es único. Hay una temporada, ¿no?, de distribución cinematográfica que termina y acaba. Y lo que nos llama la atención justamente es que Carmen Conde está haciendo pues todo un ejercicio de reescritura audiovisual y también de negociación con Rafael Rodríguez Albert, ¿no?, este pianista, nacido en 1902, fallecido en el año 79, compositor ciego desde los 5 o 8 años, y que además pues trabajó mucho en la ONCE y en el Colegio Nacional de Ciegos. Por las agendas sabemos también los desencuentros y las fricciones que hubo entre ellos. El 20 de mayo del 66, 2 años antes, ojo, Rafael Rodríguez Albert y Carmen Conde ya estaban trabajando 2 años antes de que recibieran la llamada del ahorro de Televisión Española, ¿no? El 20 de mayo del 66 ya Carmen Conde dice que las 3 canciones estaban compuestas y que cobra los derechos de autor con Matilde Salvador y con Rafael Rodríguez Albert. Estaba ya depositado en la SGAE. En el 68, además, Carmen Conde, el 25 de agosto, ¿no?, en el día en que se emite en Televisión Española, tiene un conflicto con Rafael por los derechos de autor. Escribe Carmen Conde: Rafael se porta mal. Quiere imponerme el 50% para él y para mí solo el 25%, porque Aguado, el realizador, como hemos visto, me pidió el otro 25%. Hubo una mediación a través de la SGAE y escribe Carmen Conde: resuelto por mediación, el 27 de agosto. 33 pesetas para cada uno. Partieron efectivamente en 3, Carmen salió con la suya. Claro, esto no nos tiene que hacer ver tampoco que Carmen Conde era una mujer ni agarrada, ni cicatera, ni de la hermandad del puño cerrado, ni muchísimo menos. Luego Carmen Conde se llevó muy bien con Rafael Rodríguez Albert, incluso le tenía mucho cariño, y el 25 de mayo del 70 ella dice pues que Rafael la lleva al Colegio de Ciegos a pronunciar sobre su conferencia sobre Becker, y que fue muy cariñoso y que la recogió y la llevó en coche hasta el lugar donde fue la conferencia, ¿no? Como digo, esto no nos tiene que hacer ver tampoco a Carmen Conde como una especie como de monstruo del dinero. Sabemos incluso cuánto cobró Carmen Conde por los derechos del Conde Sol, ¿no? 9.455 pesetas, anotado el 6 de septiembre de 1968, ¿no? Diríamos entonces como mi abuela, 9.000 pesetas de entonces, ¿no? Trabajaría así. Bien, tercera hipótesis en la que no voy a entrar demasiado porque ya hemos hablado, ¿no?, que es la hipótesis de la enamorada. Como en otros lugares, de otra manera, pues el propio proceso escritural, por el que yo le preguntaba antes a Fran, claro, muy malévolamente, porque yo también quiero hablar un poco del proceso escritural, ¿no? Es un proceso escritural descentrado, es un proceso escritural híbrido y es un proceso de escritural que es muy informal, en el sentido de que no hay Carmen Conde no se sienta en su silla y dice voy a escribir Cancionero de la enamorada, sino que de algún modo ella se va dejando afectar por estas circunstancias económicas, materiales, históricas y de colaboración y afecto, y en este caso con Matilde Salvador. Carmen Conde tiene unos poemas escritos, se los manda a Matilde Salvador, de ahí surge El Cancionero de la enamorada y surge también la idea de hacer una obra de teatro musical, El Belén, el retablo de Navidad, ¿no? Y ahí hay una canción, que es la canción de María antes de la Anunciación. Aquí tenemos una fotografía, ¿no?, de la representación del retablo de Navidad en Valencia. Esta fotografía viene además de
del Instituto Valenciano de Cultura, es del legado de Matilde Salvador, y esta representación fue el 27 de diciembre de 1952. Ahí es cuando sabemos que ya esta canción existía, ¿no? Y como digo, era la canción de María antes de la Anunciación. La Virgen María presiente que algo le va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esta canción le gusta mucho a Matilde Salvador y entonces le propone a Carmen Conde que por qué no la sacan de ahí y por qué no le ponen un título para utilizarla como una canción suelta, fuera del Belén, porque así va mejor para las cantantes, ¿no? Ya sabemos pues, que algunas canciones se las dedicó a autoras, a cantantes como Lola Rodríguez de Aragón, a quien había mencionado Irene en su ponencia, ¿no? Y bueno, pues a estas cantantes le decían, bueno, pues la quiero poner en mi repertorio y me parece que es una canción tan bella de por sí que funciona fuera del Belén. Y por el proceso escritural de las cartas, aquí tenemos la caligrafía de Matilde, mucho más alargada hacia abajo, y la caligrafía redonda de Carmen Conde. Cuando Matilde le dice, busca un título para utilizar la canción de María antes de la Anunciación suelta, Carmen Conde escribe un índice arriba y al margen, lo vemos ahí rotado, ¿no? Pone presentimiento, ¿no? Aquí vemos cuál es la conversación que hay entre ambas, ¿no? Dentro, pues, de las propias cartas. Y aquí es cuando efectivamente surge presentimiento, que además va a tener una larga vida de traducción que escapa a Carmen Conde. Algo importante de la transmediación, algo muy importante, es que escapa a la noción individual de autor y vuelve a la noción colectiva de autoría, ¿no? El Conde Sol escapa al control, al dominio, ¿no? Pues del cancionero musical de Palacio, a la tradición del romancero del siglo XVI. Y Carmen Conde lo refunde, lo rehace, lo lleva a su terreno y hace ese crossover, ¿no? Con sus personajes, ¿no? De algún modo a Carmen Conde también le pasará eso, ¿no? Con siguientes generaciones, ¿no? De manera pues que nos encontramos que Presentimiento tiene una traducción al francés de George Latman, que es prácticamente idéntica, ¿no? A la que nos encontramos en el original, ¿no? Pero que en la traducción, claro, de autor, de Joan Fuster, ¿no? Uno de los grandes poetas, ¿no? de la identidad nacional de Valencia y del catalán como lengua poética, vemos que es una traducción que tiene vida propia, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, que en los versos 1 y 2 va a cambiar la forma justamente al símil, ¿no? En la versión de Carmen Conde, qué rumor bajo mi pecho busca el eco de mis labios, ¿no? Directamente una continuidad, una progresión, ¿no? Entre el eco del pecho y lo que pasa por los labios, ¿no? Y en cambio, Joan Fuster lo convierte en un símil, ¿no? Quingón al pit semenceta, como un eco entre els meus llavis, ¿no? Lo cambia con esa forma poética, como digo, del símil. Añade además un gesto de rebeldía en el verso 5, ese cor imposible, ¿no? Que no tenemos, ¿no? En ese manantial que se revela donde reposa mi alma, ese mi corazón es imposible, ya no es un manantial que está por ahí con el que hay una metonimia, es que mi corazón directamente se escapa a lo que hay. Joan Fuster está aportando contenido poético. Y luego ese cambio en el verso 7, suspiran por reclinen, ¿no? Que nos vamos a encontrar también, ¿no? De manera que todavía hay una larga vida que tenemos que seguir estudiando desde el punto de vista de la traducción y que yo pues agradezco a mis amigas que hablan catalán a que me ayudaran a descifrar también pues cuál era el calado realmente de la calidad poética de Joan Fuster. Y terminamos con la hipótesis de la Corza, con la que acabo ya de manera muy, muy rápida, muy sintética. Porque el lago y la Corza, como vimos en el otro día, era pues todo un proceso de transmediación de contenidos que venía del año 47, ese año precursor que hemos estudiado, ¿no? En la obra condiana, de las canciones de Nana y Desvelo, de la que sale la última canción, Ana de la Virgen, que se convierte en uno de los temas musicales del retablo de Navidad, ¿no? Ahí la canción de María antes de la Anunciación, vimos que se le cambiaba el nombre, funcionaba como canción de música autónoma en presentimiento, pressentiment en francés, presentiment en catalán, y que de esas 7 canciones, 6 van a pasar, ¿no? Como escuchamos en la ficción sonora que había hecho Eva, cuando decían en el acto 1 que libre voló, volaba, ¿no? Fijamos además que ellas les ponen un título, Matilde le dice, Carmen, tienes que ponerles un título porque en la Sociedad General de Autores hay que hacerlo, nos piden que tenga título. Y en El lago y la Corza, precisamente por el decoro, ¿no? Y por el contenido propiamente de la obra de teatro que se convertirá en ballet y que se convertirá en programa de televisión, ¿no? Vuelve otra vez a convertirse en el primer verso de cada poema. ¿Qué libre volo volaba? La tierra no está en la tierra, que son Rapto Nostalgia en el acto 1, Cancioncilla e Impaciencia, que se convierten en Por el riachuelo y Madre, si tú trajeras caballo en el acto 2, Súplica y la durmiente, Nadie se acuerde de mí, y Si dormida me quedara. Y justamente cuando vemos, ¿no? Esta nube transmedial, ¿no? En donde hay unas canciones que se convierten en obra de teatro musical, que se convierten en otro ciclo de canciones, que se convierten en un
texto dramático para un ballet, que es un ballet imposible por la alta exigencia, ¿no?, vocal que tienen estas canciones de autora, ¿no?, de Matilde Salvador, y que obligaría pues a una cantante a estar todo el tiempo en el escenario, a cantar con este nivel de exigencia, a bailar, a moverse, a interpretar. No sé si existe esa artista total, ¿no?, que pueda hacerlo, y que pues para solucionarlo se convierte en un telefilm que se emite en televisión española y que podemos decir que nuestros compañeros de Televisión Española del Fondo Documental recuperaron para este proyecto de investigación, y que se puede ver. Si ustedes entran en rtv.es y buscan El lago y la corza Carmen Conde, lo pueden ver íntegramente. Protejan sus retinas para verlo, porque es verdad que tiene un lenguaje audiovisual, pues claro, muy del año 1969. Y aquí está también la interferencia de ese cuento de invierno con una corza al fondo, ¿no?, que fue efectivamente la versión, claro, anterior, ¿no? Estamos viendo al Lago y la corza, versión ballet, Carmen Conde, Matilde Salvador. Todos estos contenidos, como digo, se están contaminando, están evolucionando en esa nube transmedial. Termino ya, porque estamos a 50 minutos desde que comencé, con las conclusiones. En primer lugar, observo, y tendré que seguir pensándolo, 4 modelos que son los modelos escriturales, transescriturales que utiliza Carmen Conde. El modelo dialogado, la entrevista radiofónica, ¿no? Este locutor entrevista a Chismecita y Zoquetín, ¿no?, para contarles una historia, donde va intercalando, colgando todos esos contenidos de ocio, que hoy llamaríamos de ocio, ¿no?, o esos contenidos pedagógicos, ¿no? Un modelo diegético, donde Carmen Conde, con conciencia de narradora, ¿no?, pero con conciencia, ojo, de narradora audiovisual, ¿no?, ya está trabajando con esos niveles narrativos, ya está trabajando sobre todo con el qué aporta cada nivel narrativo, ¿no?, desde el punto de vista de la comprensión del texto, y también, ¿no?, de esas interferencias de la escalada María Victoria, ¿no?, es decir, cómo Carmen Conde aprovecha todos esos diálogos, ¿no?, para ir introduciendo otros ciertos niveles de lectura o de comunicación, ¿no?, y que como había descifrado Eva muy bien en su adaptación del, bueno, en su propia obra, ¿no?, que tomaba como referente transmedial El lago y la corza, y decía, ves, claro, Carmen Conde te pone todo esto, ¿no?, con este, Dios mío, qué historia me acaba de dar Manuel para que yo adapte, ¿no?, este modelo de mujer, ¿no?, tan de la época, pero esa frase en la que la corza dice, es que yo no quiero ser princesa, yo quiero ser corza para seguir mirándome en los espejos de los ríos y de los bosques, ¿no? Y ahí, ¿no?, es donde tenemos que hacer un gran trabajo desde nuevas metodologías, bueno, o no tan nuevas, pero que tenemos que seguir ahondando en ellas, como la estética de la recepción, ¿no?, cómo nos relacionamos con los textos, cómo los públicos se han relacionado con los textos, y también, pues, toda esta hermenéutica, que es la de los estudios de género, la de los feminismos en plural, ¿no?, y la de, pues, ¿no?, toda esa precisión, ¿no? Volver a los textos, como digo, es muy importante, ¿no? Hay también un modelo radiofónico cinematográfico perfectamente integrado, ¿no?, que ya es propiamente narrativa audiovisual. Hay que hablar de Carmen Conde como narradora audiovisual, reivindicarla como autora, porque autora que cobró, y además que recuerden, ¿no?, que Gelises le decía, tienes que venir aquí y hacer el guión, y Carmen Conde está trabajando profesionalmente como guionista audiovisual, no ya como una literata que está adaptando contenidos, pero desde su lenguaje como poeta, no. Al contrario, es una narradora audiovisual que domina perfectamente el lenguaje cinematográfico, escala de planos que están en sus guiones, música que están en sus guiones, voz en off que están en sus guiones, montaje que está en sus guiones, y esa profesionalización, ¿no?, precisamente es la que hace que sean unos textos, claro, extraordinarios, porque son los textos de una guionista que también es poeta, y ahí está presente la poesía. Y luego, finalmente, hay que prestar atención a este modelo transescritural, las transmediaciones, ¿no?, todos esos efectos, ¿no?, de bola de nieve que se van a ir dando, de Carmen Conde como lectora de la tradición, como lectora de sí misma, como lectora de su tiempo, como lectora de sus coetáneas, y también, pues, habría que hacer una investigación a futuro, ¿no? Cuando Isabela García Ramos hablaba de Carmen Conde presente, pasado y futuro, pues ver también cómo otras autoras, autores, artistas, en este caso tenemos presente a Eva Marina López, ¿no?, habría que hacer el trabajo de cómo se ha leído a Carmen Conde desde estos nuevos lugares. Y por eso quiero terminar reivindicando la eficacia teórica, metodológica y epistemológica de la metáfora del reciclaje, porque reúne conceptos que son muy abstractos y que yo sé que mis alumnas y alumnos a lo mejor todavía no van a entender. La transtextualidad, ¿qué es esto? Relación texto-texto, ¿no? Como Carmen Conde toma El Conde Sol y lo convierte en un guión audiovisual, una película musical con canciones de Rafael Rodríguez Albert. Intermedialidad, ¿qué es la intermedialidad? Esa convergencia. En las obras de Carmen Conde hay poesía, pero también hay música, también hay teatro, también hay narración, también hay imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. La transmediación,
El reciclaje reúne la transmediación también, porque Carmen Conde está reciclando contenidos propios y ajenos y haciendo obra nueva a partir de eso. Y sobre todo porque eso incluye y explica, la idea del reciclaje, la variable social y la variable laboral, ¿no? Como Carmen Conde, como mujer moderna, como esa mujer de su tiempo, como nos dice nuestra maestra y compañera y amiga Núria Capdevila Argüelles, ¿no? Ese contexto es la que la fuerza a escribir de esa manera, ¿no? Y a la que también podemos responder cuando digan, es que Carmen Conde no tiene obra propia, porque está haciendo reciclajes de otras cosas, ¿no? Y hay que irse a otros lugares. No, 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 es que ella está poniendo de sí misma, y yo ya realmente, cuando soy crítica literaria y voy a ver los textos, o crítica audiovisual y ver los textos, yo no tengo tan claro que Carmen Conde esté respetando el texto anterior. Ella está poniendo obra de autora en esos reciclajes que hace de obras de otros. Y porque esto nos lleva justamente a regresar a ese fundamento teórico de la crítica de arte, de Heinrich Wölfling, de Eugenio Dors, de Emilio Orozco o de Omar Calabrese, mi maestro de la Universidad de Siena, en torno al barroco como constante histórica, no solamente del siglo XVI, XVII, XVIII, bueno, sobre todo XVI y XVII, ¿no? Y al neobarroco como una estética contemporánea que recorre el audiovisual. Entonces creo que la idea del reciclaje recoge todos estos elementos y nos ayuda a comprender mejor la escritura condiana. Carmen Conde como una recicladora de contenidos, pero no para opacarse, no para ocultarse, no para eclipsarse detrás de otros nombres, sino para hacer brillar su voz con una calidad propia. Y por eso quiero acabar mi intervención con estos versos de Carmen Conde, de Honda Memoria de mí, que a su vez me fueron transmitidos y facilitados por la edición de Fran Garcera. La voz que me busco en el pecho, que despega en mis labios, pequeño gesto de crítica literaria. ¿Recuerdan los primeros versos de Presentimiento? ¿Qué rumor bajo mi pecho busca el eco de mis labios? Ah, se parecen demasiado a estos versos de Honda Memoria de mí. La voz que me busco en el pecho, que despega en mis labios, que prolonga mi cuello y mis piernas alargándome entera por su voltaje de ardor. Reciclaje. Carmen Conde se recicla a sí misma. No sabemos si primero Honda Memoria de mí o si primero Cancionero de la enamorada, pero el caso es que estos versos se parecen mucho. La idea de la afirmación de la autoría, ¿no?, que estamos trabajando tanto estos días, ¿no? Eso es lo que prolonga su cuello y sus piernas, ¿no? Y la voz como un elemento que es cultura cyborg, ¿no? Va más allá de mis posibilidades físicas, de mi cuerpo tal como está, alargándome entera por su voltaje de ardor. Ese gesto del lenguaje de las vanguardias, de la mujer moderna, el voltaje, la electricidad, esa fascinación por las máquinas, esa fascinación por la vida moderna que siempre acompañó a Carmen Conde. Yo termino aquí y termino desde una invitación abierta a que continuemos trabajando juntas. Así que, pues, muchas gracias por dedicar vuestro tiempo para venir hasta aquí, para participar en estos 3 días maravillosos, inolvidables, y espero que nos sigamos viendo. No sé si hay tiempo, Paula, para unas preguntas, comentarios, o si pasamos ya a la clausura propiamente. Hombre, cómo no, ¿no?